¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta semana ha sido una semana de grandes bendiciones, pues pudimos correr el velo y ver la naturaleza humana, pecadora del apóstol San Pablo, quien en realidad tenía una lucha en su cuerpo y en su mente sobre servir a Dios y servir al pecado. Realmente esta lucha es la batalla que tenemos todos los días. Cuando venimos a la fe, Jesucristo nos da la justicia imputada. En otras palabras, su justicia nos es dada. Pero la justicia impartida es la de la santificación de nuestras almas a través del estudio sistemático de la Biblia y el ejercicio de nuestra fe. Por lo tanto, es importante entender quién era el hombre de Romanos capítulo 7. Realmente, el hombre no puede por sí mismo sostenerse y guardar los mandamientos. Pablo deseaba hacer el bien y en su mente había una ley, la ley que quería agradar a Dios. Pero en sus miembros en su cuerpo había una ley, que era la ley del pecado que le llevaba cautivo a lo malo. Este símbolo se puede ver en la naturaleza de todo ser humano. Ahora, Pablo muestra que el pecador necesita a Jesucristo para ser salvo. Asimismo, el pueblo de Israel, allá en el desierto, trataron de guardar la ley, los mandamientos, sin embargo no pudieron. ¿Por qué? Porque lo quisieron hacer por sus propias cuentas. Nadie puede guardar los mandamientos porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, vendidos al pecado, como dice el apóstol Pablo. Realmente aquí podemos descubrir y entender lo que es la ley moral, la ley ceremonial y cómo estas dos difieren y cómo la ley ceremonial tuvo su cumplimiento en la muerte de Jesucristo en la cruz. Pudimos comprender claramente lo que esto significa. La santidad, la justicia y la rectitud de Dios es realmente el objetivo de todo cristiano. Dice aquí, cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador, todos los que creen, en otras palabras, a los que creen, todo les es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún guardar la ley de Dios. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, muertos a la ley. Nos dimos cuenta que la ley de los ritos, de las ceremonias expresadas en ordenanzas, fueron crucificados en la cruz. Dice el apóstol Pablo, hermanos, estar muertos a esa ley. Y él usó la ilustración. El hombre y la mujer, mientras están casados, la mujer no puede convivir con otro hombre, sino sería adúltera. Por lo tanto, cuando el esposo muere, ella está libre de casarse. Cristo ya había muerto. La ley ya había sido prácticamente crucificada en la cruz. Ahora podían, por la fe, abrazar esta nueva fe, que era la ley por medio de la fe en Jesucristo, que era la ley moral. Ahora, aquí mismo dice claramente que ellos no entendían. Ellos se aferraban a la ley con uñas y dientes, ellos ponían todo. Y dice que algunos aquellos que habían creído mandaban a circuncidar a los hermanos. Ellos querían guardar los ritos y las ceremonias todavía. El apóstol Pablo le dice, no, están muertos a esa ley. Entonces, después se hace la pregunta, ¿quiere decir entonces que la ley es pecado? En el tema número 2, no, en ninguna manera. El pecado y la ley. Pero el pecado, dice, revivió en mí y la ley me mostró el pecado como cuando me miro en un espejo. Y así es que me doy cuenta que estoy todo pecaminoso y sobreabunda el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, mas yo morí. Entonces, los 10 mandamientos, dice el apóstol Pablo, yo no conocía la codicia si no fuera por los mandamientos. Recuerden que el Pentateuco, los 5 primeros libros, eran toda la ley de Moisés y las ceremonias, pero su base principal eran los 10 mandamientos. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis aquí en los 10 mandamientos acerca de la codicia. En el tema número 3 presenta lo que es la ley es santa, justa y buena. Entonces dice después, bueno, ¿la ley es pecado? No, de ninguna manera. Apruebo que la ley es santa, justa, el mandamiento es bueno. Por lo tanto, el apóstol Pablo recomienda ampliamente al pueblo de Israel. Ellos quisieron guardar los mandamientos
hicieron pacto con Dios, dijeron, sí, vamos a cumplir toda la ley. Pero semanas después estaban idolatrando aquel becerro de oro, estaban corrompidos, se dieron cuenta de su error, de su pecaminosidad, de su rebeldía con Dios, y ahora estaban preparados para recibir la ley espiritual, que era el pacto que Dios quería hacer, el nuevo pacto que quería hacer con ellos. En el tema número 4 comprendimos lo que es el hombre de Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dijo, yo soy carnal, soy vendido al pecado. Me doy cuenta que hay una ley, la ley espiritual está en mi mente. Yo quiero hacer lo que es bueno para Dios, pero veo otra ley, la ley del pecado, que me lleva cautivo. Eso es importante entenderlo. Dice, soy vendido al pecado. Fue vendido como un esclavo para servir al pecado. Era pecador, su naturaleza pecaminosa. Por eso es que el apóstol Pablo dice, de los cuales, de todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él lo dijo con mucha propiedad. En el tema número 5, aprendimos que somos salvos de la muerte. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso decía el apóstol Pablo. Y es cierto, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pues entonces aparece Jesucristo. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me da la victoria. Y así somos libres de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo tema es ninguna condenación. Estaremos estudiando Romanos capítulo 8. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Búscanos en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en las redes sociales. Gracias, mis hermanos, y ahora por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Padre, a darte gracias por la bendición de tu palabra. Somos pecadores, Señor, necesitamos de ti, necesitamos que escribas tu ley en nuestra mente y nuestro corazón para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a tener la victoria a través de Cristo que nos fortalece. Danos tu bendición, tu presencia hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.